Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por darle like y comentar. También puedes mostrar tu apoyo a nuestro canal usando el botón de supergracias. Ahora sí, relájate. Nosotros leemos, solo escucha. Capítulo 10. Han pasado 8 meses. Nadie se acuerda ya de los que se fueron, llevando a la saga su caravana de esperanzas y pesares. Y esto nada tiene de extraño. Allá, la lucha tremenda por la conquista del pan hace olvidar muy pronto los acontecimientos, por muy extraordinarios que sean. Se suceden estos con una rapidez y una frecuencia tales que cada uno va pasando casi inmediatamente a la categoría de antiguo. El pensamiento vibra solo para el presente. El pasado y el porvenir no existen. El hombre es una sombra que surge con la aurora y se esfuma con el sol crepuscular. La naturaleza madrastra lo absorbe y consume, y la muerte llega prematuramente, tronchando el vigor y la juventud, cegando vidas que en otro medio serían factores de civilización y de riqueza. La loncha, durante aquellos largos 8 meses, soportó el peso abrumador de aquella naturaleza inclemente. Ambuló por todas partes en busca de trabajo, huía de los poblados porque tenía miedo a las gentes. Temía que alguien la señalara con el dedo acusador y le lanzara a la cara el cargo tremendo. El remordimiento la atormentó tenazmente. En las noches de vigilia, que lo eran casi todas, las sombras de los muertos turbaban su reposo, convertía su sueño en angustia y su vida entera en un perpetuo dolor moral. Muchas veces, caminando como un peregrino por los interminables caminos en busca del pan, experimentó deseo ardiente de arrojarse contra las peñas para terminar de una vez aquel calvario. Pero el hijo que llevaba en sus entrañas y que consideraba como carne de su carne y alma de su alma, la sostuvo en la lucha y le infundió ansias nuevas de vida. Aquel hijo era único objeto de su existencia, el único contacto entre ella y el mundo. «Ay, pobrecito», decía, «¿cómo será de pequeñito?». Las intemperies, las abstinencias prolongadas, los estragos del trabajo duro y constante para ganarse el miserable sustento repercutían en el desarrollo del hijo, y así, de 2 padres jóvenes y en pleno vigor físico-sexual, como lo eran al tiempo de la concepción ella y Marcia, podía nacer un ser raquítico y falto de vitalidad. Se estremecía de pena al pensar que el niño pudiera nacer muerto. ¿Qué haría entonces? Era el único y más sagrado recuerdo del hombre amado, la única realidad de aquella lejana ilusión que se extinguió en vientos de tragedia. Y si le faltaba, sería lo mismo que si le faltaba el aire, la luz, la vida misma. Temblaba de alegría cuando percibía en el vientre ligeramente abultado los movimientos del ser. «Todavía vive», se decía, con gracia y suprema sencillez. Y por él seguía la peregrinación. Soportó ultrajes, vejaciones, desprecios y calumnias, solo por él. ¿Qué no podía dar ella por su hijo? Todo aquel sufrir era nada comparado con la dicha inmensa de tenerlo. Ahora, el día esperado se acercaba, y ni siquiera tenía un andrajo en que recibirlo, ni podía implorar la caridad de las gentes porque sentía vergüenza de su pasado y temía que la entregaran a la justicia para que rindiera cuentas de la vida de los 2 hombres, y la hacía temblar la idea de verse frente al juez. Estaba segura de que nada podría negar, y si la apuraban un poco, decir que ella propia los había matado, tan culpable se sentía. Y mientras tanto, aquella situación incierta,
huyendo siempre, sin poderse detener mucho tiempo en las partes donde conseguía trabajo, era horrible y desesperante. Hasta que su hijo naciera, estaría libre de disponer de su vida. Entonces, que la encarcelaran, que la mataran si querían, pero antes tendría la dicha inmensa de ver al primer fruto del primero y único amor. Quería sentir, aunque solo fuera por una vez nada más, a su lado alguien a quien amar libremente, sin reservas. Alguien a quien darle toda la dulzura de su corazón. En casa de la señora de un pequeño agricultor, un tanto acomodado, halló trabajo y allí logró permanecer mayor tiempo que en otras partes. Pero cierto día, la bondadosa señora le manifestó que el estado de embarazo en que se hallaba ya no podía seguir ocupando sus servicios, porque su marido era hombre de delicadezas y jamás le había gustado tener en la servidumbre a mujeres en ese estado. Recibió la noticia con dolor inmenso porque allí, bajo aquel techo, había pensado esperar la enfermedad, como ella decía, o sea, el alumbramiento. Rogó, suplicó, lloró, todo en vano. La patrona le entregó su pago diciéndole que mucho lo lamentaba, pero que no podía permanecer en la casa ni un día más. Se resignó y otra vez la dolorosa peregrinación. Otra vez sus ojos se tendieron por los largos caminos desconocidos interrogando el porvenir. Otra sirvienta de la casa, compadecida, le dijo que en el Zapote, cerca de la Barra de Santiago, tenía una hermana que podía darle posada y prestarle algún auxilio para el nacimiento de su criatura. Y después tal vez le lograba colocación en alguna parte o le ayudaba a ella en una tienda que tenía. Le dio un papel para la pariente recomendándosela. La loncha se alegró muchísimo. A lo menos sabía a dónde ir. Ya tenía un rumbo y una esperanza. Y en pos de ellos se lanzó con energías y desusado empuje, como el marino perdido en el mar se lanza hacia el primer faro que lo deslumbra en el horizonte. Faro que puede ser solo una fantasía de sus sentidos, pero que hace renacer como por arte de encantamiento las fuerzas, la voluntad y las ansias de salvación. Larga y dura era la jornada, 12 leguas de camino solitario y montañoso, 2 días para cubrirlo, porque en el estado en que ella se encontraba no podía andar con rapidez. Además, tenía que detenerse para tomar sus alimentos. El primer día sintió mucho cansancio y abatimiento. No encontró ni un alma por aquellos parajes. De vez en vez, algún ranchito perdido entre algún zacatal espeso le infundía confianza y alegría. Preguntaba por el camino y le contestaban invariablemente: por ahí va bien, niña. Usted sigue aquí derechito, mire, allá a la vueltecita nomás está la lomita que hay allá para llegar al valle. E indagadoras como son nuestras indias, la pregunta inquiría con voz compasiva: ¿y qué le ha hallado, hija? Pues mire que me encontraba trabajando aquí por Puerto Viejo y me avisaron que mi madre está grave y por eso he decidido hacer el viaje en este estado, usted. Pues ve, hija, qué cosas. Adiós, pues, muchas gracias. Que Dios me la bendiga, mi alma, y quien quita que ya la haya buena su mamita. Siguió adelante y en un ranchito ensucunado en un jaral pasó la noche, agitada y nerviosa. No durmió una gota porque un dolor persistente de cintura la hacía no poder pegar los ojos. Vio llegar la luz del día con inmensa alegría. Los rayos del sol mañanero, tibio y acariciante, le dieron valor. Unas 3 leguas a lo sumo le faltarían para llegar. Pronto sintió un cansancio horrible. Las piernas se negaban a moverse. Parecía como si llevara una carga tremenda sobre la espalda. El dolor de cintura que sintiera la noche anterior se agudizaba hasta hacerse intolerable. Tuvo que detenerse para descansar. Estaba sofocada y anhelante. La respiración se le dificultaba enormemente. Se levantó de nuevo y quiso continuar la marcha. Al poco andar, el dolor le dio la primera dentellada en el vientre. Entonces se asustó.
porque adivinó lo que podía ser. Se encomendó con fervor a todos sus devotos e hizo esfuerzos para apresurar el paso. Vano empeño, los dolores se sucedieron uno tras otro, cada vez más agudos, casi mortales. A ratos presentía que ese era el último y que la vida se le apagaba, pero luego que le pasaba volvía a sonreírle la esperanza. Pero esto tenía la duración de un suspiro. Las mordidas volvían desgarrantes. Imposible levantarse ya, ni siquiera mover los músculos. Y allí, tendida en la hojarasca, cubierto el rostro de lágrimas y revolcándose a cada arañazo del dolor, llamó a gritos a alguien que fuera a auxiliarla. Nadie la oyó, porque por aquellos chaparrales nadie transitaba a esa hora. El eco lastimero de su voz se extinguió, confundiéndose con el susurro del viento. Solo una pandilla de urracas noveleras formaron algazarra de chillidos encima de su cabeza. Hubo un momento en que ya no experimentó dolor. La sensibilidad había llegado a su máxima de tensión. Estaba en las fronteras mismas de la inconsciencia, donde todo dolor se anula y deja de ser tal para convertirse en lo que pudiéramos llamar un estado normal pasajero y momentáneo del organismo. Una nube pañalosa empezó a tenderse lentamente enfrente de sus ojos, y fueron desvaneciéndose como fantasmas errantes los árboles, los pájaros, el cielo. La noción del movimiento se borró de sus sentidos. Ni un músculo se contraía ya. Solo los ojos se movían alocados en las órbitas, y ellos alumbraban súplicas tremantes que venían de lo interno, de lo más íntimo de aquella maquinaria humana. Todo el lenguaje mudo de la desesperación estaba escrito en aquellas hermosas pupilas, único signo de vida en el rostro espantosamente pálido y contraído. Pasaban los minutos, largos como siglos, tejiendo angustias en las mallas del dolor. Luego, todo parece tocar a su fin. Los ojos se han quedado muy fijos, parados de repente en una mirada de súplica que se dijera cincelada en mármol. Súbitamente, un violento sacudimiento hace que el cuerpo que a poco parecía muerto se incorpore como empujado por un resorte. Fue el momento supremo. Bautizado con sangre y con dolor en plena naturaleza tropical, el Hijo ha venido al mundo. Su váguido sonoro se hunde en la soledad que se estremece ante aquella voz nueva en la tierra que perturba su silencio. El grito salvaje y bestial de la madre le contesta. Es un grito extraño, mezcla inverosímil de espanto, de alegría y de locura. Se diría el de una leona que ve en peligro a su cachorro. Ella misma rasgó con movimiento febril el cordón que aún formaba de ambos, en el minuto postrero, una sola vida. Limpió cuidadosamente con sus vestidos el cuerpecito frágil y lo tendió en su regazo. Hacía todo esto mecánicamente, como si una fuerza misteriosa pusiera en acción la energía de sus músculos completamente agotada desde que se intensificaron los dolores. La fiebre se había apoderado de ella, una fiebre que la enloquecía y la impulsaba a la violencia, destruyendo su razón. Después de haberlo limpiado, principió a llorar copiosamente. Gritó desesperada, lanzó carcajadas estridentes y al mismo tiempo señalaba al niño con un dedo, con burla y con cólera, como a un ser repugnante y desagradable. De repente, en un desvarío tremendo de la fiebre, sintió deseos de estrujarlo, de deshacerlo, de reducirlo a partículas pequeñísimas para tener el placer de ver dividido en minúsculos dolores su gran dolor, su solemne y sublime dolor.
y envolviéndolo con su risa loca, puso sus manos hinchadas y enormes sobre la carita amoratada del crío. Iba a apretar, a enterrarle las uñas y a despedazarlo. Espantosa decisión de un cerebro sin timón que naufraga en las olas de un delirio impetuoso. Pero al momento de apretar, los dedos se crisparon, tal como se crispa el hierro que se enfría. Se entumecieron y no obedecieron la orden fatal. Hecho el último esfuerzo, cayó en la hojarasca pesadamente sin lanzar un quejido. La energía artificial producida por la magia del instinto que la había mantenido hasta entonces en acción se agotó de golpe. La euforia desordenada fue sustituida por una catalepsia total. La muerte física aparente evitó a una madre desdichada cometer un crimen atroz. Dios se interpuso entre ella y su locura para evitar la catástrofe. Tres días después, en una casita de paja donde vivía una buena mujer, la Loncha, vuelta en sí de su demencia puerperal, se debatía entre la vida y la muerte. La señora Adelaida era un alma santamente caritativa, como a menudo se encuentran en nuestros campos excelentes mujeres, ancianas venerables, que son capaces de quitarse el bocado de la boca con tal de dar de comer a un semejante y que encuentran placer en prodigar el bien por doquiera. El día aquel, tan amargo para la Loncha, la señora Adelaida venía de vender unos sombreros de palma en un cantón vecino al suyo. Al pasar por el sitio donde la Loncha dio a luz el primer fruto de su amor, la anciana oyó ligeros lamentos, como el llanto de un niño muy chiquito. Se aproximó con precaución, y al hacer a un lado las ramas que impedían la vista desde el camino, el cuadro macabro y desolador se le incrustó todo entero en las asombradas pupilas. Su primer impulso fue echar a correr para apartarse de aquella espantosa visión, pero los gemidos del niño le llegaron hasta lo más recóndito de su corazón. Se le escaparon grandes lágrimas de aflicción y se inclinó para verlo mejor. Y después de contemplarlo con dulzura por varios minutos, lo tomó inconscientemente en los brazos. Se dio cuenta exacta de la tragedia que allí había tenido lugar. Vio los ojos enormemente abiertos de la madre, paralizados en una mirada dolorosa de angustia. Vio dispersos entre la hojarasca coágulos enormes de sangre mezclados con pedazos de entraña, y creyó estar en presencia de algún cuadro de espanto o de brujería. Colocó su oído sobre el lado del corazón de la madre y percibió con inmensa alegría que aún palpitaba. Salió corriendo con el niño en sus brazos, gritando tan duro como se lo permitían sus pulmones ya gastados por la vejez. ¡Braulio! ¡Vení ligero, que si no se muere! ¡Braulio! Braulio era el hijo. No la oyó porque el ranchito donde vivían estaba bastante retirado de allí. Volvió a gritar con mayores bríos. Esta vez fue oída porque en su carrera ya se había aproximado lo suficiente y traspuesto una lomita. Braulio, que se hallaba trabajando en su maicillal, dijo al escuchar los gritos lejanos: «Achí, esa es la hable mi nana, hombre. ¿Y qué le habrá pasado, pues?» Y asegurándose el corvo en el cinto, salió de estampida para el lugar de donde parecían venir los gritos. La viejita lo vio ir y casi ahogándose exclamó: «Apurate, hijito, que si no se muere de al tiro». Braulio se paró en seco y frunció las cejas extrañado. «¿Y ese hipote, nana?» «Mira qué lindo, Braulio. Estaba en el monte con su mamá, pero ella está casi muerta. Llamate a Chico y a Lolo y traen la hamaca para llevarla, pero lueguito, pues». Braulio no quiso oír más. Se trataba de socorrer a alguien y eso bastaba para él. En un momento armaron en un palaquín la hamaca, le colgaron dentro un petate y a pasos agigantados se dirigieron hacia allá. La señora Adelaida se había quitado su delantal y sus naguas para abrigar a la Loncha. Regó hojas y tierra sobre el suelo para disimular la sangre que cubría un gran trecho. La pobre madre ardía. El chiquitín se había dormido profundamente sobre un brazo de la anciana.
Llegaron los hamaqueros. Braulio se quedó pasmado al barruntar lo que había ocurrido, y se encendió en sus ojos una profunda mirada de lástima. Admiró las perfectas facciones de la madre. Aquel rostro de santa, dulce y doliente, se le metió bien adentro del alma. La colocaron cuidadosamente dentro de la hamaca y emprendieron muy callados el camino hacia el rancho. La viejita se multiplicó haciendo aguas por aquí y recogiendo hierbas por allá. A los 3 días, a fuerza de cuidados de ambos, la loncha salió de su letargo, pero la muerte continuaba inclinada sobre su lecho, esperando pacientemente la hora. Braulio pasaba las noches enteras, de claro en claro, al lado de su madre atendiendo a la enferma. Por consejo de una vecina, le hicieron frotaciones en todo el cuerpo con hojas de salvia machacadas y le dieron a beber una toma que Braulio trajo por receta del boticario del pueblo. Con eso, la fiebre empezó a ceder al 5.º día. Pudieron entonces meterle a la fuerza en la boca agua y cucharaditas de atol de maíz. La enferma se fue animando poco a poco con el transcurso de los días, y las buenas gentes del cantón se alegraron de la noticia. Al fin, una tarde pudo modular palabras con un gran esfuerzo, y lo primero que hizo fue llamar a su hijo. ¿Y mi hijito está vivo usted? Sí, le contestó la voz fuerte de Braulio. Está vivito y bien gordo. En efecto, bebiendo atol de maíz y agua azucarada, el niño se había mantenido bastante bien hasta ponerse fuera de peligro. Una sonrisa de satisfacción y de suprema felicidad se dibujó en los pálidos labios de la enferma cuando la Adelaida le dijo: «Ay, te debes de poner contenta porque es un hombrecito». Con los cuidados y finezas de sus bienhechores, la loncha entró en franca mejoría, y después de 2 meses de cama se encontraba casi bien. Ya se levantaba al subir el sol, y se sentaba en el patiecito del rancho acunando a su hijo en las piernas. Siempre se mantenía pensativa, su mirada se perdía en los horizontes lejanos, persiguiendo los recuerdos que en fuga atropellada iban a desbordarse en el fondo de 2 tumbas. Mirando a su hijo, los ojos se le llenaban de llanto. Lo veía sin padre, sin más amparo que los débiles brazos de ella, hijo concebido en un drama de sangre y nacido en una tragedia. «Ay, que tata Dios me lo ampare», murmuraba afligida, «y a Él le doy las gracias con todo mi corazón por habernos salvado tan milagrosamente a los 2». La Adelaida la veía llorar, pero ni ella ni Braulio le preguntaron jamás nada. Respetaban el dolor, hacían un bien, lo demás no les importaba en absoluto. Y cuánto les agradecía eso la loncha, tanto como el haberle salvado la vida. Se sentía allí muy a gusto, tenía todo lo que por el momento y quizá por siempre podía amar en la vida, su hijo, sus protectores y su tranquilidad. Pero llegó un día, cuando estuvo completamente sana, en que necesariamente tenía que pensar a dónde irse. No podía seguir siendo carga inútil y embarazosa para aquellas nobles gentes. Así que una tarde, cuando sentados todos hablaban de las faenas del día, la loncha habló del asunto. «Señora Adelaida». «¿Y qué, mija?» «Yo estoy muy agradecida de usted y de Braulio. Me han salvado la vida a mí y a mi hijito. Bien quisiera yo demostrarles en alguna forma mi gratitud, pero solo lo puedo hacer sirviéndoles, y esa es una cosa muy poca. No quisiera seguir molestándoles más y he decidido irme, pues a la verdad me da mucha tristeza dejarlos, porque yo les he puesto un gran cariño, como si fueran mis padres». Y la pobre loncha no pudo continuar por el llanto que le cortaba las palabras en la garganta. La Adelaida lloró también, y toda afligida y tartamudeando de emoción le dijo: «Vos no faltaba más, mija, ni sos carga aquí, ni es verdad que no podés hacer nada.
Desde que te pusiste buena me has ayudado bastante y yo he descansado del quehacer de la casa. Te queremos al niño como hijo. Te aseguro que ya me haría una gran falta si te fuera, fíjate. Iremos pasando con lo que nos produce el terrenito y trato hecho. Braulio habló a su vez. Mire, nana, el pedacito de tierra ya es mío, como usted sabe. Por ahí tengo madera y zacate. En el plancito de arriba le voy a plantar su ranchito a la loncha para que viva independiente, aunque nosotros no salgamos de allá en todito el día, pues. Ay, ni yo salga de aquí, contestó la loncha sonriendo suavemente. Ay, está bien pensado, hijo. Le hace su tajito de milpa para que ella mire en qué emplea el pistillo que saque. La loncha lloró de alegría y de agradecimiento. En la noche, a solas consigo misma y con Dios, dio gracias por tanta bondad e invocó el espíritu lejano del hombre que quizá desde el mundo desconocido, donde seguramente se encontraba, la seguía protegiendo con su cariño y con su fuerza moral. Y así sellaron su pacto de amistad eterna, sencillamente, basado en la caridad y en la gratitud, únicas bases en que puede estar sostenida la fraternidad humana, y no en falsos convencionalismos e hipocresías serviles que solo forman una risible caricatura de la fraternidad. Aquellas nobles gentes realizaron sencillamente, y en aquel acto igualmente sencillo, toda la doctrina de Cristo, sin prédicas insulsas ni aspavientos de opereta. Un mes después, el ranchito surgió nuevecito y coquetón. Macizas las paredes de parales y bajareque embarradas con lodo, barbiaditas las mechas que colgaban de los aleros, duro y firme el suelo del interior. Uno junto al otro, los dos tapescos de vara de bambú de la mejor rajada esmeradamente, uno para ella y el otro para el niño. Los aguacates y los tamarindos prodigaban su sombra y refrescaban el patio. Arriba, a unas cuantas varas del cucurucho del techo, el tabanco para guardar el maíz y los granos, con su viga macheteada sirviendo de escalera para subir a él. Abajo, la piedra de moler, con sus dos horquetas de huachipilín. El pollo para la cocina sentado sobre 4 horconcitos de tiguilote. Afuera, la canoa de palo de tempisque para el agua de las gallinas y de los cerdos. Nada se le olvidó al gran Braulio, y su mejor recompensa fue la sonrisa de felicidad y de satisfacción que vio desflorarse en la boquita adorable de la loncha al ver por primera vez el rancho. Ella se sintió transportada de gozo y palmoteaba entusiasmada ponderando las habilidades del arquitecto. Desde hacía mucho tiempo no se sentía tan feliz como ahora. Llevada por su entusiasmo, abrazó a la Adelaida y a Braulio. Este se puso colorado como un tomate, pero ella no lo notó porque el abrazo aquel estaba exento en absoluto de malicia. Miraba y remiraba la casita, así la había ella soñado, y cuánto hubiera deseado compartirla con su Marcia, tan lejano y tan ausente ahora. ¿Cuántas veces él le ofreció una así de primorosa para que en ella vivieran sus primeros meses de amor adorándose uno a otro? ¿Cómo le apretaba la tristeza el pecho al verse frente a la realidad tremenda, sola? Sin él le faltaba la mitad de su alma porque la otra mitad la poseía su hijito. Se sentía vacía como un cuerpo sin sangre. Pero así y todo, aquello era ya un hogar. Era un techo donde cobijarse y bajo el cual pasar las negras noches del invierno que acababan de iniciarse. Ya tenía un lugar donde poder llorar y reír sin que nadie la viera ni se burlara de sus pesares. Y eso ya era bastante, más de lo que pensó encontrar. Así iba a iniciar su nueva vida, ignorada y olvidada, desligada totalmente del pasado y guardando únicamente en el santuario de su corazón la memoria del hombre a quien amó con amor exclusivo y único. De común acuerdo todos dispusieron bautizar al niño antes de que la loncha se mudara al rancho. La Adelaida se empeñó en ello más que ninguno porque como ya tenía 5 meses, era peligroso que lo jugara el diablo y lo hiciera tonto para toda la vida. Braulio,
Cuando menos se pensaba, trajo del pueblo el faldoncito de cambray de tul, con una gorra muy coqueta adornada con listones rosados que sentaban muy bien sobre el color blanco del faldón. Y un domingo, todo lleno de algarazas fiesteras, los tres se encaminaron al pueblo. Un primo de Braulio fue el padrino, porque él se negó rotundamente a hacerlo, a pesar de los insistentes ruegos de la loncha, poniendo como razón fundamental la circunstancia de que él era algo incrédulo y que podía ser de mal agüero para el bautizo. A la observación que le hiciera la Adelaida de que si desgraciadamente faltara ella y la loncha, el padrino debía de hacer las veces de ellas, contestó victorioso siempre que aunque no fuera su padrino, lo cuidaría todo el tiempo y ya lo veía como hijo. No hubo modo de hacerlo apadrinar, y por eso se buscó provisionalmente quien desempeñara ese menester. Fue deseo de la loncha que se llamara Nicasio. Su primera intención, que se guardó muy bien de comunicarla a los demás, fue de que llevara el nombre del padre, pero en su temor pueril por la vida del hijo, desistió de su propósito. No quería que por el nombre sospecharan que era hijo de Marcia y pudieran, sabiéndolo, arrebatarle su tesoro. Sabía muy bien de todo lo que eran capaces ña Silve y don Salva, no tenían compasión de nadie y menos podían tenerla de ella. Nicasio se llamó, pues. Pero Braulio, poniéndolo sobre sus rodillas, le dijo cariñosamente: «Mira, pues, Nicasio te puso tata cura, pero yo te hubiera puesto Jaraguá, porque fuiste como el zacate de ese nombre, que donde quiera que lo siembran nace, y nada necesita para crecer, y aunque lo corten 100 veces, no ha dado uno la vuelta cuando ya le está creciendo otra vez. Talmente fuiste vos, hombre, donde te tiraron allí naciste, y fue un milagro que te criaras, fíjate». La loncha y la Adelaida se rieron mucho de las ocurrencias de Braulio, y todo ese día solo pasaron diciéndole al niño alegremente: «Hola, amigo Jaraguá, ¿cómo te ha ido ahorita? Ahora lo hemos hecho cristiano y no nos ha dado un marquesotillo». «Pero picha este amiguito. Ay, cuando seas grande y ganes la plata nos vas a dar, ¿verdad, mijito?». Mataron un par de gallinas y se dieron la gran caldeada del siglo en honor al héroe del día. Y esa noche, la loncha ya durmió en su rancho. La viejita insistió en que mientras Jaraguá estuviera pequeño, ella dormiría con la loncha para ayudarle a cuidarlo y a dormirlo. Braulio estuvo conforme en ello y se resignó a quedarse él solo en su rancho. Viéndose instalada en su nueva residencia, bendijo a Dios una vez más con todas las fuerzas de su alma, porque aun siendo ella tan culpable, le enviaba a manos llenas su misericordia. Bajo la influencia de su entusiasmo y la actividad continua, la casita se convirtió bien pronto en un cortijo. Manadas de pollitos piaban sin cesar alrededor del rancho, cuches, patos, chompipes, todos criados por ella. Con el producto de la venta de los animales, iban pasando más o menos bien la vida, agregando a ella la ayuda de Braulio y de la buena Adelaida. En cuanto a Braulio, se daba sus desaparecidas de continuo. Tenía que ganarse también la vida. A una legua escasa de allí se encontraba la barra de Santiago. Él era un hábil pescador y un diestro picador. Hacía bailar la canoa con su vara y se internaba sin miedo por los grandes zanjones del estero en cuyas profundidades pululaban animales peligrosos y traicioneros. Llevaba los costales llenitos de pescados y jaibas. Una parte la regalaba a la loncha y la otra iba a parar a la placita del pueblo, donde la Adelaida se ingeniaba para venderlos al mejor precio posible. Después, con la huida del verano, venían los albores del campo, se olvidaban por un tiempo el mar y sus maravillas, y las espaldas se inclinaban sobre la tierra para sembrar el grano. Así transcurrían los años, pacíficos, sin mayores necesidades. Los inviernos ni muy crudos ni muy secos, los veranos, como siempre, ardorosos e inclementes. La loncha vivía pues feliz hasta donde puede serlo una persona llena de remordimientos del pasado y que ha experimentado grandes dolores.
Había logrado hacer algunas economías y tenía esperanzas de llevar a Jaraguá a la escuela del pueblo. El niño tenía 5 años y aun cuando no había crecido vigoroso, era vivo de inteligencia, tenaz en sus caprichos que la madre satisfacía sin chistar, amorosa y considerada siempre. Tenía un gran parecido con el padre, el rostro moreno, la gallardía y la mirada de sinceridad y de nobleza eran de él, pero el carácter violento que ya se barruntaba en el pequeño no atinaba a la loncha de quién podría heredarlo, ya que ni ella ni Marcia poseyeron ese carácter tan fuerte. Tal vez, se decía, de mi madre, pues, porque aventurera siempre y teniendo que defenderse por sí misma en aquellas largas travesías de uno a otro estado por las cumbres de Guatemala y las selvas de Honduras, debió haber tenido una personalidad irascible, dura, casi varonil. Jaraguá era atrevido y audaz, no tenía miedo de las tinieblas, no obstante los mimos con que lo había criado la madre. Contaba historias de duendes y aparecidos, de brujos y de magos, poniéndose él mismo como héroe. Y lo hacía con naturalidad y mucha desenvoltura. Era soñador y ardía en deseos de ceñirse al cinto el corvo con vistosa vaina, poner entre sus labios la chenca o vera del puro y alternar en los ranchos con los hombres. Jamás le gustó meterse con los hipotes de su edad. Estos creían hacerle una ofensa al decirle Jaraguá, que ellos consideraban como un apodo, y él se ponía por el contrario muy feliz cuando le llamaban así, porque cierta noche la Adelaida le contó que uno de los últimos descendientes de un jefe indio muy famoso por su valentía y arrojo se llamaba Jaraguá y había muerto a los 130 años llorando de tristeza al ver que los demás indios, sus hermanos, habían desaparecido ya, y las tierras que antes obedecían solo al mandato de ellos ahora estaban en manos de hombres blancos. Así, cuando alguien lo designaba por ese nombre, él se ponía orgulloso, y toda la gente se fue acostumbrando poco a poco a darle ese nombre como si fuera el de pila. Solo la Adelaida, Braulio y la Loncha le decían Casio, y él, por ser ellos, los perdonaba porque le dieran ese nombre que no le agradaba.